toda buena historia tiene un origen que merece ser contado. Superman y el fin de Krypton, Batman y la muerte de sus padres, el niño que sobrevivió y por supuesto, cómo mi mamá guardó estas figuritas que hoy puedo considerar mi primera colección. Gracias mamá, te quiero mucho. Puede que esta historia no sea tan interesante como unas tortugas cayendo en mutágeno y volviéndose ninjas, pero es una historia con huevos. ¡Salud! La historia de Kinder comienza en 1968, en pleno centro de Alba, un pequeño pueblo italiano. Ahí, Michael Ferrero, quien era hijo de un chocolatero, y su sueño era elaborar chocolate para niños y para aquellos con un corazón de niño sin importar su edad. Para este momento, Ferrero ya había creado un producto hoy mundialmente famoso, la Nutella, que es una crema de chocolate y avellanas que seguramente ya todos conocen. Y así fue como Ferrero creó una deliciosa barra de chocolate de leche, siendo Kinder Chocolate el primero de una gran variedad de dulces que llegarían con el tiempo. 6 años más tarde, sabiendo que a los niños les encanta el chocolate, jugar y descubrir cosas nuevas, Kinder se inspiró en la tradición de la búsqueda de los huevitos de Pascua para crear un innovador producto, Kinder Sorpresa. Cada huevito Kinder consiste en una capa de chocolate de leche en el exterior y una cáscara de chocolate blanco en el interior, y en el centro una cápsula que contiene un pequeño juguete, y con él la emoción de una sorpresa de no saber qué es lo que te va a tocar. Nacía en 1974 Kinder Sorpresa, que ofrecía a los niños la emoción de la tradición de los huevos de Pascua en cualquier momento. Y desde Italia para el mundo, la idea de combinar el placer de comer chocolate con la emoción de descubrir un juguete sorpresa fue lo que volvió estos huevos tremendamente populares. ¿Y a ustedes, su mamá les guardó algún juguete de su infancia? Cuéntenos en la caja de comentarios qué juguete nostálgico conservan de cuando eran niños, y ya que están ahí, les agradecería mucho si nos dejan un like, se suscriben y activan la campanita para no perderse más historias de nuestras colecciones. A lo largo de los años, el Grupo Ferrero ha introducido diferentes temáticas y colecciones de juguetes para mantener el interés de los consumidores. Kinder Surprise from Ferrero. Aquí es donde entra en juego André Rocher, un artista y escultor francés conocido entre otras cosas por su colaboración con Ferrero. Trabajó en la creación y diseño de varios juguetes y figuras que se encontraban dentro de los huevitos Kinder Sorpresa. André Rocher comenzó a trabajar en Kinder Sorpresa en 1983. Al principio realizó ilustraciones, pero en 1988 trabajó en diseñar nuevas líneas que fueran únicas de Kinder, siendo en los 90s posiblemente la mayor popularidad de estas figuritas que hoy son conocidas como las pintadas a mano. De entre sus muchas creaciones, puede que reconozcan a los Happy Hippos o los Teeny Terrapins, pero fue entre 1991 y 1993 que nacieron los Crazy Crocos. Classmates from Kinder Surprise. Esta es la serie de los crocos en la escuela, con alumnos y profesores. Los Crazy Crocos de Ferrero hicieron una gran carrera en más de 20 países del mundo, y puede que los hayan conocido ustedes con otro nombre. Por ejemplo, yo los recuerdo con el nombre de Locodrilos. Cabe destacar que en algunos lugares, la venta de los huevos Kinder Sorpresa ha enfrentado restricciones debido a las regulaciones de juguetes en alimentos, ya que algunos gobiernos han expresado preocupación sobre la seguridad de los juguetes al interior de productos comestibles. Algo similar a lo que ha pasado con los cereales, que ya no vienen con juguetes, o peor, ya ni mascotas tienen. A pesar de esto, los huevos Kinder Sorpresa aún existen y continúan siendo una golosina querida en muchos lugares del mundo. ¿Por qué ahora hay un huevo rosado? ¡Qué hermosa hueva! Lo que pasa es que ahora hay diferentes colores de huevos y según el color es el tipo de sorpresa que te toca en el interior. En la actualidad, Kinder sigue vigente. De hecho, en el 2018 la marca celebró 50 años y aún ahora continúa sorprendiendo con nuevas figuras, como por ejemplo esta colaboración con Disney por sus 100 años. Los Locodrilos son una colección que conservo ahora con mucho cariño. Me remonta directamente a mi infancia y estoy feliz de poder lucir estas figuritas al lado de mis otras colecciones. Kinder Sorpresa era de mis dulces favoritos cuando era niño. Tuve muchos de estos juguetitos. La mayoría terminaron rotos y en la basura, pero sorprendentemente, otra colección sobrevivió todos estos años. Esta colección está bastante inconclusa, pero incluso aún así, conservar estos soldaditos de metal es otra maravilla vintage que me gustaría saber si aquí alguien los reconoce o los tuvo. Que cosas como esta vinieran en el interior de un huevo de chocolate es algo que ahora es irrepetible. Y no es por desmerecer a los nuevos juguetes, pero es cosa de ver cómo hace 30 años incluían cosas únicas, que al haber sido pintados a mano, no hay dos iguales en todo el mundo. Este video es especial,
Con él estamos celebrando que hemos llegado a los 1000 suscriptores. Suscriptores que se han quedado a conocer las colecciones que mi esposa y yo queremos compartir con ustedes. Y qué mejor que celebrar este hito compartiendo con ustedes lo que orgullosamente puedo decir que es mi primera colección. ¿Cuál fue su primera colección? Nos gustaría saberlo. Si te gustó el video, ayúdanos a seguir creciendo con un me gusta, compartiendo y por supuesto si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada futuro. Para ver otra de nuestras colecciones, pincha aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Estas cápsulas amarillas no las podía abrir de niño y ahora tampoco. ¿Pero por qué las hacen tan duras? ¿Por qué son tan difíciles de abrir?